Saludos. En este módulo estaremos hablando sobre la investigación científica y los métodos de investigación. Aquí tenemos los objetivos de este módulo. Son 8 objetivos principales. Los pueden repasar. De esto es lo que vamos a estar hablando durante el día de hoy. En la investigación científica tenemos 3 componentes principales, que es los que conforman lo que son los diseños de investigación. Y estos son la cosmovisión filosófica, las estrategias de indagación y los métodos investigativos. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Dentro de la cosmovisión filosófica tenemos las perspectivas epistemológicas, y dentro de las perspectivas epistemológicas tenemos el pospositivismo versus una realidad absoluta implantada autoritariamente. Dentro del pospositivismo tenemos lo que es el método científico, el término del determinismo, que es que toda causa tiene su efecto, y la maximización de la objetividad. Otro de las perspectivas epistemológicas es el constructivismo social. Este brinda un significado subjetivo de la experiencia y estudia eso mismo en las personas. Trabaja con lo que es la construcción de la realidad versus la realidad objetiva independiente. Estudia los significados variados y complejos que puedan tener las diferentes variables y fenómenos que se estudian en los seres humanos versus categorías simplistas, y tiene un énfasis en los procesos y en las interacciones. Otra de las perspectivas es el defensor participativo. Este trabaja un argumento versus el efecto discriminatorio de las teorías y los grupos marginados. Va en búsqueda de la justicia social, tiene un énfasis en agendas políticas, es pro inclusividad y agendas de acción pro reformas sociales. El defensor participativo busca crear cambios sociales. Tenemos la perspectiva pragmática. Esta tiene un énfasis en la resolución de problemas sociales y en lo que funciona y resuelve. No necesariamente se enfoca en el método o la metodología, sino que tiene un enfoque más práctico de solucionar problemas. Y su punto de partida es un punto de partida para los métodos mixtos de investigación. Desde el punto de vista de las estrategias de indagación, tenemos 3 estrategias de indagación principales, y una de ellas es una mezcla, que es la estrategia de indagación cuantitativa. Aquí dentro tenemos los diseños experimentales, que se pueden dar de muestras o de un solo caso, diseños pre-experimentales, diseños cuasi experimentales y diseños no experimentales. Y ahí tenemos también, se puede trabajar con diseños factoriales, medidas repetidas, modelos de ecuaciones estructurales, modelos para hacer análisis instrumentales, entre otros. En la indagación cualitativa tenemos análisis de narrativa, estudios etnográficos, estudios de casos, estudios fenomenológicos, entre otros, que se pueden trabajar desde la investigación cualitativa. Y otra estrategia de indagación son los modelos mixtos. Esto lo que hace es que usan ambas estrategias de indagación, cuantitativas y cualitativas, aplicadas en un mismo estudio. Dentro de los métodos cuantitativos, estos pues son más predeterminados. Tiene un énfasis en lo que es la validez y confiabilidad de los instrumentos que utiliza. Va basado en preguntas cerradas. Ahí es donde vemos que usamos reactivos, usamos inventarios, cuestionarios, escalas, que siguen un régimen con parámetros psicométricos ya conocidos y validados. Los datos son provenientes de ejecutorias de las personas cuando ejecutan ciertos tipos de actividades, las actitudes que puedan tener las personas sobre ciertos constructos que estamos estudiando. Podemos hacer observaciones de los comportamientos de las personas, podemos hacer censos, y viene envuelto lo que son los análisis estadísticos detrás de todo el método cuantitativo, como herramienta para brindarnos información objetiva para poder entonces hacer inferencias sobre ella. De los métodos cualitativos se recopilan datos según van emergiendo, van más enfocados en lo que son preguntas abiertas. Los datos por lo general pueden provenir en su mayoría
de entrevistas, pero también se pueden hacer observaciones de conducta, se pueden estudiar documentos y audiovisuales, y entre las medidas de análisis que se hace en este caso pues está de los análisis principales el análisis de contenido, y esto incluye texto, imágenes, pero también puede incluir audio y video. Los diseños mixtos es una combinación de método cualitativo y cuantitativo en un mismo estudio. Este va a recopilar datos tanto cuantitativos como cualitativos, se va a hacer los análisis cualitativos y cuantitativos, y se hace una integración de ambos en el diseño, y de esa manera pues se fortalece cada método uno con el otro. Así podemos llegar a conclusiones más profundas sobre lo que estemos investigando. El diseño cuantitativo tiene una visión postpositivista, determinista, objetiva, reduccionista, esto a variables específicas, hipótesis específicas. De ahí viene el reduccionismo, pues porque nos enfocamos en un problema a la vez. Y cuando formulamos una hipótesis, esa hipótesis tiene que tener un problema específico, no puede ser algo muy amplio. Lo mismo con los objetivos que se desarrollan dentro del diseño cuantitativo. En la investigación cuantitativa usamos instrumentos que tienen que ser válidos y confiables, si no, no podemos utilizarlos. Por otro lado, el diseño cualitativo tiene un enfoque constructivista o defensor participativo. Trabaja mucho con el uso de narrativa, estudia la etnografía, hace estudios de casos, recopila datos que van emergiendo de preguntas abiertas para descubrir temas que vayan surgiendo a través del proceso de entrevista o de observación y análisis de datos visuales o de texto o imágenes. Y pues el diseño mixto pues tiene ambos acercamientos, una mezcla de ambos acercamientos. Aquí tenemos el proceso cuantitativo. La primera fase es la idea de investigación. La segunda fase, esa idea la convertimos en un problema de investigación, que es lo que llamamos el planteamiento del problema. Luego, en una tercera fase, nos movemos a lo que es la revisión de literatura y desarrollo del marco teórico, que es lo que nos va a dar el sustento para visualizar, hacer que se visualice mejor ese problema de investigación. En la fase 4 tenemos la visualización del alcance del estudio. Fase 5, elaboración de hipótesis y definición de variables. Luego en la fase 6 tenemos el desarrollo del diseño de investigación. En la fase 7, definición y selección de la muestra. Luego en la fase 8 hacemos recopilación de los datos. En la fase 9 hacemos análisis de los datos. Y en la fase 10, la fase final, hacemos elaboración de reporte de resultados, que eso viene siendo ya el manuscrito de resultados, que es el que se somete a publicación en algunas revistas. Si pueden ver, este proceso, el proceso cuantitativo, es un proceso lineal que una vez brincas a una fase no puedes regresar a una fase anterior. Y eso es bien característico del proceso de la metodología cuantitativa. Por otro lado, tenemos el proceso cualitativo. Aquí ya de entrada podemos ver que no es un proceso lineal, sino que en cualquier momento podemos regresar a las fases anteriores. Y las fases son un poco similares. Fase 1 es la idea de investigación. Fase 2, planteamiento del problema. Fase 3, inmersión inicial en el campo, pues para ir a buscar la muestra, conocer a las personas, dónde es que vamos a estar estudiando el fenómeno bajo estudio. Fase 4 es concepción del diseño del estudio, ahí es donde empezamos. Luego que hacemos una inmersión en el campo, pues entonces tenemos una idea más clara de lo que queremos, entonces ahí empezamos a diseñar el estudio, que no solo mueve a la fase 4. En la fase 5 tenemos la definición de la muestra inicial del estudio y buscamos el acceso a esta. En la fase 6 comenzamos a recopilar datos, esto a través de entrevistas o si son documentos, pues buscar los documentos y ir recopilando esos documentos para luego ir analizándolos. En la fase 7 tenemos el análisis de los datos. Por lo general se hace análisis de contenido, pero hay otras estrategias que se pueden utilizar. Y en la fase 8 tenemos interpretación de los resultados. Y finalmente en la fase 9 la elaboración de reportes de resultados. Sin embargo, podemos movernos en cualquier momento
A través de las fases, vamos a ir a una fase anterior, seguir revisando literatura, la literatura que esté existente y disponible para ir mejorando y estudiando el problema de investigación. Ahora hablemos un poquito de ciencia. La ciencia básicamente es el quehacer humano, en el cual consiste en la actitud de nosotros observar y experimentar dentro de un orden particular de conocimiento. Y estos se organizan de una manera sistemática mediante determinados métodos. Ya vimos los métodos cuantitativos y cualitativos. Y partiendo de un núcleo de conceptos o principios básicos. Al fin, pues ¿de qué? Pues de alcanzar un saber de validez universal, o sea, de lograr generar conocimiento. Las características principales del método científico es su objetividad y su ciclicidad. Dentro de la objetividad, cabe resaltarle que el método científico es independiente de la creencia personal, o sea, los resultados que obtenemos realmente son independientes de las creencias personales, y usa criterios de validación externos al investigador. En cuanto a la ciclicidad, tiene una búsqueda de precisión mediante aproximaciones sucesivas y tiene la capacidad de corregirse a sí mismo en cualquier momento. Algunas limitaciones y los supuestos que nos hablaba Kemi en 1959 es que la naturaleza se rige por leyes. Las leyes naturales pues son susceptibles de ser conocidas. Existen leyes causales. Las leyes naturales no dependen de ni son influenciadas por el transcurrir del tiempo. Entre otras, tenemos también, siempre se tienen 3 posibilidades de conocer las leyes. Esto a través de, por ejemplo, obteniendo total y absoluta exactitud, obteniendo una buena aproximación o obteniendo una aproximación tan precisa como se desee. La naturaleza obedece a ciertas leyes de conservación, que es el principio de conservación. Existen fenómenos cuyos valores tienen un solo valor mínimo posible. Las leyes naturales son continuas y la naturaleza es uniforme. Entre los pasos del método científico, aquí se presentan 7 pasos, pero puede variar. O sea, algunas veces se mezclan algunos pasos con otros, pero van todos dirigidos a lo mismo. Entre los pasos pues tenemos la observación del fenómeno, las preguntas, hipótesis, experimentación, resultados, comprobación de hipótesis y comunicación. Y ahora vamos a estar hablando un poquito más a fondo de cada uno de ellos. En la observación esto consiste en fijar pues obviamente la atención en una porción del universo. En esto es lo que llamamos una muestra. Ese pedacito de universo que estamos estudiando es una muestra. Y mediante la observación nosotros identificamos realidades o acontecimientos específicos del cosmos a través de nuestros sentidos. Y aquí cuando decimos cosmos no nos referimos al cosmos del espacio universal, sino que el cosmos ya más allá, dentro del contexto de seres humanos como tal. Dentro de las preguntas, una vez se ejecuta la observación, pueden surgir una o más preguntas que nos dé, ya sea por curiosidad o porque queramos conocer mejor lo que estamos observando. Y la pregunta debe ser congruente pues con la realidad o el fenómeno que estamos observando y debe adherirse a la lógica. Nosotros como investigadores siempre debemos tener en cuenta que las preguntas que comienzan con un porqué realmente son muy difíciles y en algunos casos pudieran ser hasta imposibles de contestar. El investigador va a preferir comenzar sus preguntas con un qué, un cómo, un dónde o un cuándo. La pregunta podría ser también un para qué es. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el mindfulness? Es un ejemplo de pregunta de investigación. En cuanto a las hipótesis, luego que el observador trata de dar una o más respuestas lógicas a las preguntas que tiene. Esto es lo que hacemos en la hipótesis. Primero formulamos las preguntas y buscamos unas posibles respuestas. Y esas posibles respuestas es lo que nosotros llamamos hipótesis. Cada respuesta es una introducción tentativa que puede servir como una guía para el resto de la investigación. Esto nos brinda soluciones preliminares, o sea, un problema. Eso es lo que le llamamos hipótesis. Así que la hipótesis básicamente es una declaración que puede ser falsa o verdadera y que debe ser sometida a comprobación experimental. Los resultados de la experimentación determinarán el carácter final, ya sea falso o verdadero, de la hipótesis. Por ejemplo,
La inteligencia emocional y el mindfulness tendrán una relación alta y positiva. Es un ejemplo de hipótesis. En este caso, una hipótesis de correlación. El próximo paso, experimentación. Las predicciones son sometidas a pruebas sistemáticas para comprobar ocurrencia en el futuro, y estas comprobaciones en conjunto van a recibir el nombre de experimentación. La experimentación consiste en someter a un sujeto o a varios sujetos, o pueden ser procesos también, a variables controladas. Y la experimentación puede realizarse de diversas maneras, pero la experimentación controlada es una característica propia del método científico. La experimentación controlada, debemos tener dos grupos de pruebas, que van a ser un grupo control y un grupo experimental. Estos dos grupos se someten a las mismas condiciones, excluyendo la variable que se ha elegido para el estudio en el grupo control, cosa de que no se ve influenciado y no se afecten sus medidas. En las conclusiones, luego de la experimentación, la hipótesis original se evalúa y determinamos si es verdadera o falsa, o sea, si la aceptamos o la rechazamos. Además, se evalúan los resultados a base de su alcance espacial y temporal en el cosmos. De acuerdo a eso, pues se puede concluir si hemos llegado a una teoría, a una ley o simplemente a conclusiones generales de investigación. Las teorías tienen sus funciones y roles. Desde el punto de vista cuantitativo, la teoría se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico, y la teoría se genera a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio. Estos pues son una extensión de las investigaciones que se habían hecho previamente. Desde el punto de vista cualitativo, la teoría es solamente un marco de referencia, y la teoría se construye básicamente a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados, y se compara con los resultados también de estudios anteriores. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la adquisición del conocimiento. Esto es una necesidad básica del ser humano, el adquirir conocimiento. Tiene la precisión del conocimiento, va a dar en función de su utilidad para lograr un propósito. Y tenemos el mito del sentido común, que realmente el sentido común pues no es tan común como pensamos. Tenemos 4 formas de adquirir conocimiento. La tenacidad, que es por tradición; autoridad, que es y por imposición, que es que te imponen, mira, esto es así, punto y se acabó; y por intuición, que es a priori. Y tenemos finalmente pues el método científico a través de la ciencia. De todos, el único que es estructurado es la ciencia. Los demás son más o menos subjetivos y no necesariamente nos llegan a conocimientos profundos. También es importante conocer lo que es el lenguaje de experimentación, en la investigación, el lenguaje científico. Van a ver que es un lenguaje que se puede entender entre todas las comunidades científicas, y es por esa necesidad de tener un léxico común, una forma de que todos los científicos hablemos en un idioma que nos entendamos todos. Así que el lenguaje del método científico son las matemáticas. Y dentro de las matemáticas trabajamos pues nosotros específicamente trabajamos con estadísticas elementales, que son enfoques descriptivos y correlacionales, y estadísticas probabilísticas, que ya tienen un enfoque más inferencial. Así que las matemáticas son el lenguaje universal que nos sirve en el método científico para poner a prueba de forma cuantificable nuestras hipótesis y los fenómenos que estamos estudiando. Poner eso a prueba y saber si podemos rechazarlo o aceptar nuestras hipótesis de investigación. Especialmente, hipótesis nula, realmente, que es la que aceptamos o rechazamos. Otro detalle importante que debemos conocer es el término de variable. Una variable básicamente es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación va a ser susceptible de medirse y observarse. Ejemplos de variables: lo que es el género, aprendizaje de conceptos, resiliencia, optimismo, entre cualquier otro término que usted desee estudiar o pensar. El problema de investigación nace de lo que es el problema de la vida real, o puede nacer de vacíos en la literatura científica, o puede ser simplemente porque a usted se le ocurrió estudiar algún problema en específico, que eso es lo que le llamamos emergente. El plantear un problema básicamente es afinar y darle estructura más formal a la idea de investigación,
Y nosotros como investigadores debemos ser capaces no solo de conceptuar un problema de investigación, sino también de escribirlo de forma clara, precisa y accesible. Las preguntas de investigación nos van a orientar hacia las respuestas que buscamos con la investigación. Así que las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. No siempre en las preguntas que se comunique el problema en su totalidad. O sea, no, eso no va a pasar. O sea, a veces necesitamos formular más de una pregunta para poder comunicar todo lo que es el problema de investigación y con toda su riqueza y contenido. Y a veces se formula solamente el propósito del estudio. No se pone una pregunta como tal. A veces, mira, solamente se presenta cuál es el propósito del estudio y ya. Aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación como tal. Otro concepto que debemos conocer es la definición, lo que es una definición conceptual o también se conoce como definición constitutiva. Esta básicamente se trata de las definiciones de diccionario, definiciones de revistas científicas o de libros especializados y cuando describen la esencia, las características de una variable, objeto o fenómeno, pues se le denomina definiciones reales. Estas últimas, o sea, las definiciones reales, constituyen la adecuación de la definición conceptual a las necesidades prácticas de la investigación. Por eso cuando vamos a definir un término en investigación, por lo general buscamos revistas científicas o libros especializados que hayan estudiado ese fenómeno ya y nos ayuden a entenderlo y ver cómo se está conceptualizando científicamente ese fenómeno, y esas son las definiciones que utilizamos para darle sentido a las variables que estudiamos, y que tales definiciones son necesarias pero insuficientes para definir las variables de investigación en su totalidad. ¿Por qué? Porque nos vinculan directamente con la realidad o con el fenómeno, contexto, expresión, comunidad o situación bajo estudio. Por otro lado, tenemos el término de definición operacional. La definición operacional básicamente constituye lo que es el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Dicho de otra manera más simple, la definición operacional es la que nos dice cómo se mide nuestra variable o cómo se mide nuestra definición de variable bajo estudio. Así que la definición operacional lo que va a hacer es eso, nos va a decir cómo se mide nuestra variable. Por ejemplo, la definición operacional de temperatura es el termómetro. Y la definición operacional de resiliencia sería, por ejemplo, una escala que mida resiliencia como el CD-RISC, por ejemplo. También tenemos que conocer lo que es la variable independiente y variable dependiente. La variable independiente también se conoce como predictora. Esta es la que se considera como la supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa la conocemos como variable dependiente. La variable independiente es la variable que en los estudios experimentales nosotros vamos a controlar o manipular. Por otro lado tenemos la variable dependiente, que también se conoce como variable criterio. Esta variable nosotros no la vamos a manipular, sino que la vamos a medir para ver si la variable independiente tuvo algún efecto en ella. Dentro de los grupos de investigación que estábamos hablando varios minutos atrás, tenemos lo que es el grupo experimental y grupo control. El grupo experimental pues, es el grupo que recibe el tratamiento o intervención principal del estudio, y el grupo control no recibe tratamiento ni la intervención principal del estudio, pero pudiera recibir algún placebo. El grupo control lo que nos sirve es como un grupo de comparación. Como este grupo no está teniendo ninguna alteración en la variable bajo estudio, nos sirve para compararlo contra el grupo experimental y poder ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre las medidas que obtiene el grupo experimental contra el grupo control. Otro término que debemos conocer es el término de población o universo. Esto se refiere a la totalidad de sujetos, y esto pueden ser personas, animales, cosas,
que comparten por lo menos una característica en común. A eso le llamamos universo en la investigación. Y del universo nosotros podemos extraer un pedacito y ese pedacito es lo que nosotros denominamos como muestra. Dentro de los tipos de muestras existen los tipos muestras por conglomerado, muestras simples, muestras estratificadas, pero eso vamos a profundizar más en eso cuando entremos a estudiar las muestras como tal. Otro detalle que tenemos que repasar o conocer es la significancia estadística. El nivel de significancia se basa en el concepto de probabilidad y la probabilidad de que ocurra un evento de interés para el investigador es lo que nosotros determinamos en una investigación. Eso es lo que buscamos, cuánto es la probabilidad de que ocurra esta variable o no. Y la probabilidad también calculamos y estimamos la probabilidad de equivocarnos al concluir el resultado de las pruebas de hipótesis. Ahí es donde viene el famoso punto 0,5. Punto 0,5 lo que representa es que tenemos un 5% de error al nosotros concluir el resultado de nuestra hipótesis. El resultado de nuestra hipótesis se refiere a si aceptamos o rechazamos una hipótesis nula. Eso es lo que significa. Dentro del concepto de significancia estadística tenemos lo que es el alfa y el nivel alfa. El alfa, pues la probabilidad que se toma como punto de referencia para la decisión respecto a rechazar o aceptar la hipótesis nula. Y el nivel alfa, pues permite concluir si cualquier diferencia o relación observada se puede atribuir a efectos aleatorios. O sea, el nivel alfa, el 5% que estaba hablando hace unos segundos atrás. Dentro del mundo de las variables se pueden dar lo que son variables extrañas. Y dentro de las variables extrañas pueden ser variables moderadoras o intervinientes, pero que no son conocidas. Por eso se llaman variables extrañas, porque no son conocidas, no las conocemos. Son variables que afectan el comportamiento de otras variables, ya sea porque moderan o median la relación entre esas variables, pero nosotros no, como investigadores, o no nos damos cuenta, o no las conocemos, o no sabemos que están ahí afectando. Por eso se llaman variables extrañas. Es bien importante en la investigación tener controles de las variables para evitar que se nos cuelen variables extrañas que nos puedan afectar el resultado y entonces lleguemos a conclusiones incorrectas por culpa de una variable extraña. Dentro de la investigación hay varios paradigmas que son importantes conocer. Tenemos el paradigma psicobiológico, que es el que tiene un enfoque más neurocientífico, el paradigma psicoanalítico, el paradigma conductual y el paradigma fenomenológico, que va estudiando los fenómenos y cómo las personas van experimentando los fenómenos que van teniendo en sus vidas. Y cuando digo fenómeno me refiero a variables. Y una variable o un fenómeno que puede experimentar una persona puede ser desde una enfermedad hasta cualquier cosa como un sentimiento, una emoción, una situación. Esos son fenómenos en investigación. Y estos paradigmas pues van más enfocados desde el punto de vista de la psicología. Otro detalle importante por conocer es la diferenciación entre investigación básica e investigación aplicada. La investigación básica se enfoca principalmente en desarrollar o generar o estudiar una teoría o crear teoría. Y esta va a buscar conocimiento para precisar la teoría, ir fortaleciéndola, ir mejorándola. O en su cambio, si no sirve la teoría, pues dejarlo saber también. Por otro lado, tenemos la investigación aplicada, que son más las que hacemos nosotros en la universidad. La investigación aplicada va principalmente orientada a resolver un problema empírico, o sea, un problema de la vida real. Y la investigación aplicada lo que va a buscar es precisamente eso. Buscar una solución a un aspecto problemático de la realidad. Y nada, eso es lo que íbamos a estar discutiendo en la clase de hoy. El próximo módulo es el módulo 3. Es sobre identificar un problema de investigación, revisando la literatura y especificar el problema de investigación con las hipótesis. Las lecturas recomendadas son del libro de Sampieri y Mendoza Torres, es el capítulo 1 y 2.